por parte de Guaga. Era la primera semana online y, salvo alguna anécdota, lo demás ha sido espectacular el resultado, a nuestro juicio. A partir de ahí, pues decir que los temas que hemos ido buscando han sido todos de interés para la zona, que considerábamos interesantes para los agricultores y ganaderos de la zona. Y hoy, último día, pues no el más interesante, pero no menos que ninguno, es el cerdo. El cerdo es quizás el motor económico de la comarca de los Monegros, ¿no? Y ahora nos vienen cosas nuevas en las aplicaciones de purines y legislaciones nuevas y el tema de la peste y todas estas cosas. Entonces ya no me extiendo más porque va a ser, si no se nos hará muy tarde. Entonces hoy la jornada es de nuevas obligaciones para las explotaciones ganaderas y zonas vulnerables, que la dará Enrique Novales, director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, y lo moderará Eva García. Cuando acabe la jornada, cerrarán la jornada José Víctor Nogués, José María Alcubierre y Juan Escalzo, alcalde de Sarillena, y José Víctor es presidente de la cooperativa de los Monegros, y José María Alcubierre, secretario general de Guaga. Así pues, cuando quieras, Enrique. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, pues bueno, agradecer que estar aquí sobre un tema que en estos momentos, pues bueno, está candente, que es el tema de las zonas vulnerables, que recientemente hemos sacado a exposición el 5º programa y que luego os comentaré un poco cómo se ha planteado y qué presiones hemos tenido por parte de la comisión. Y luego también, pues bueno, temas del sector ganadero, fundamentalmente lo centraré en el tema del porcino y algo de vacuno, pero sobre todo en el porcino, será una pequeña referencia al problema que tenemos en estos momentos, que es el tema de la peste porcina africana, que con los datos que tenemos, pues hombre, nos preocupa que tuviéramos un foco de peste si nos cerrara sobre todo la exportación a China, porque somos de los países que más estamos exportando a China, ¿no? Y como todos habéis visto, hace pocos días, cuando hubo los positivos en Alemania, China tardó a comunicar que cerraba, pero al final ha cerrado, ¿no? Y eso, pues bueno, en España sería una catástrofe muy, muy elevada, ¿no? Y luego también, si me da tiempo, porque he preparado bastantes cosas, hablar un poco de la bioseguridad en las explotaciones, tanto en porcino como en el resto, ¿no? También decir que la nueva normativa que va a salir en el tema del vacuno, y adelanto que va a obligar a vallar las explotaciones. Ahora ya veis, seguro que alguno ha escuchado algún ron que estamos diciendo se tienen que vallar, pero simplemente de momento son para aquellas explotaciones que están exportando terneros a Turquía, ¿no? Que nos lo exige. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Aquí. ¿Se ve, no? ¿Se ve la presentación? Sí, sí que se ve perfectamente. Vale. Está el botón de presentación, o sea, de pantalla. Vale, ahora, ¿no? Ahora se ve duplicado. Debes darle arriba, en donde pone opciones de presentación. A ver. Encima de tu presentación, arriba tienes opciones de presentación, al lado de eso. Sí, vale. Duplicar presentación. Ahí, perfecto. Vale. Bueno, pues como habéis dicho, vamos a empezar por el tema de zonas vulnerables, que como os he comentado recientemente se ha hecho exposición pública del 5º programa. El 5º programa que, bueno, vamos con un poco de retraso, pero porque también, no sé si sois conocedores, que tenemos una misión comunitaria en toda España sobre las zonas vulnerables y la verdad es que nos han sacado bastante los colores, ¿no? Porque la comisión cree que hemos sido excesivamente conservadores. La normativa está regida por una directiva y un real decreto y donde se controla o qué controles se toman para declarar o no declarar o ver la cantidad de nitrógeno que hay en las masas de agua, ¿no? Aguas superficiales y las aguas subterráneas. El límite es para dar una zona que está saturada o no saturada, son 50 miligramos por litro, ¿no? Esto nos obliga a los Estados miembros a identificar las aguas afectadas, elaborar códigos de buenas prácticas, como ha hecho España, designar zonas vulnerables, con todo lo que ello conlleva,
establecer programas de actuación con el objetivo fundamental de reducir el nitrógeno y realizar controles en las aguas analíticos en las aguas afectadas. Y también da la posibilidad de las revisiones periódicas, como así se hace. Todos sabéis, ha habido años o programas que han entrado y han salido zonas, ¿no? Esto es la normativa. Estos son los puntos de agua subterránea que tiene la CHE. O sea, es decir, que muchas veces se tiene la concepción que se declara una zona tomando la referencia de un punto. Pero aquí veis estos puntos marrones de las aguas subterráneas. Y y de las aguas superficiales. Y aquí veis todo esto, estas, en las aguas superficiales, estos círculos rosas son las que están aguas afectadas, que luego esto se traduce en el mapa. ¿Qué se tiene en cuenta con la información que nos da la Confederación? Pues, por ejemplo, esto es un ejemplo, aquí veis cómo en la primera columna, que es la valoración, nos dicen si no está afectado, si está en riesgo o está afectado, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para que veáis, en la Puebla de Castro, tiene 3 puntos o 4 puntos de muestreo, tiene 3 afectados durante los años 2013, 2014 y 2015, y tiene uno en riesgo en la Puebla de Castro. Por lo tanto, esto nos obligaría a declararla como zona vulnerable. Aquí se está en un debate con el Ministerio si en la declaración de zona vulnerable son municipios completos o son áreas concretas, ¿no? Aquí, como sabéis, habíamos cogido municipios y parte de polígonos, pero el Ministerio se ha decantado fundamentalmente para que declaremos municipios enteros. Y eso pues quizás no sea buena noticia, porque el punto lo puedes tener en el regadío y tenemos que declarar el secano, ¿no? Como veis, la concentración de nitratos a nivel de España, como veis, aquí Aragón y Cataluña y Aragón. Como veis, Cataluña, luego veremos más en detalle dónde tiene los problemas, y Aragón dónde los tenemos. Pero también el resto de España, que no son zonas eminentemente ganaderas, también tenemos zonas de tema. La comparativa, para que veáis cómo va subiendo el tema de las zonas vulnerables, está aquí. Las zonas vulnerables que había en el 2009 y las que declaramos en el 2013 y las que vamos a declarar ahora. Como veis, prácticamente se ha duplicado cada año. Y este año, en el programa de este año, si habéis pasado el borrador, no estaba, pues hemos duplicado con respecto a 2013. Y como para la comparativa, el origen de los nitratos son los estiércoles sólidos, estiércoles fluidos y fertilizantes minerales. Yo siempre digo que aquí el tema de la contaminación por nitratos, que generalmente la opinión pública y mucha parte del sector achaca a la gestión del nitrógeno procedente de los purines, pero también los fertilizantes tienen su parte de culpa. Como sabéis, el nitrógeno procedente de las partes sólidas o estiércol está limitado a 170 o 210 kilos de nitrógeno por hectárea, mientras que los fertilizantes minerales no están limitados, ¿no? Y esto pues nos condiciona bastante el uso, sobre todo en estas zonas como en Aragón, con el sector porcino que tenemos, la utilización del purín como fertilizante. Y la tipología de zonas que nos encontramos: en zonas de cultivo con rendimientos y hectáreas elevados, en zonas con altas precipitaciones o riesgo de mal gestionado, y sobre todo también zonas de alta concentración ganadera. Esto es el mapa del anterior programa. Como veis, hay unas zonas vulnerables, y este es cómo va a quedar el mapa de las zonas vulnerables con el quinto programa. Van a entrar toda la zona de Capella-Graus, como habéis visto el punto. Va a entrar también toda la parte de la zona de la litera con la masa de agua de la Clamora Amarga, y va a entrar también una zona en Cubel y otra zona en Corbanal y Sarrión. Son estos círculos que son las zonas que van a entrar como nuevas.
y ampliación de las existentes. Esto es porque hemos tenido que poner todos los polígonos dentro de todos los municipios porque así nos ha exigido la comisión. Os he puesto este comparativo de Cataluña, como veis, está más a verde, es el Segrià, que parte con la litera, aquí tenéis el valor, ¿no? Estará con un valor en el punto 6, y luego tenéis esto que es el Maresme, que es donde tiene toda la agricultura intensiva, está en lo que más contaminado, ¿no? Y en la zona, como esto demuestra que no es solo el nitrógeno procedente de la ganadería el que causa estos problemas, ¿no? Y otro tema que nos achaca la Comisión es que en España estamos declarando muy pocos puntos de zonas vulnerables. Esto es el mapa de Europa. Como veis, Francia tiene una amplia zona, Centro Europa igual, y España estamos aquí. Por eso es que nos está presionando para hacer. Tenemos una expediente sancionador por parte de la Unión Europea y nos cuestionan las deficiencias en el sistema de monitoreo, la insuficiente designación de zonas vulnerables, este es el punto clave, deficiencia de los programas de actuación, dice que nuestro programa de actuación no se ajusta a lo que la Comisión quiere, y sobre todo que no hemos hecho o no hemos puesto medidas adicionales y medidas para reforzar. Eso sí que estamos obligados y lo tenemos en el quinto programa, ¿no? Como aquí esto Y luego los fertilizantes también nos los clasifica de tipo 1 con la contaminación, la liberación alta, tipo 2 y tipo 3. Esto en las actuaciones, sobre todo, ver la molécula de nitrógeno si es de la misma procedencia. Lógicamente aquí no podemos distinguir si son de procedencia orgánica o inorgánica. Y sobre todo las limitaciones de aporte. Esto es un motivo que nosotros estamos de desacuerdo con la Comisión y que no lo quiere hacer para meter en el quinto programa, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho o qué estamos obligados a hacer? Las obligaciones, el cumplimiento de buenas prácticas agrarias, que esto es una publicación del Ministerio, la aplicación de los libros de registro de fertilizantes y de las salidas y entradas y salidas de estiércoles. Esto es lo que también la Comisión nos achaca, que tenemos que tener más datos dentro de los libros de registro, ¿no? También en el quinto programa, el tema de las prohibiciones, ¿no? Se están las prohibiciones en la aportación en el final del ciclo, periodo vegetativo en los cereales, está totalmente prohibido en barbechos, parcelas abandonadas, suelo encharcado, salvo el arroz. Esto es una cosa que hemos defendido desde Aragón y sobre todo Cataluña, porque por las zonas de arroz que tenemos que se pueda echar purín, sobre todo antes de la siembra o si el agricultor lo estima en la mitad de la producción. También se prohíbe a menos de 10 metros de curso de agua y puntos de explotación de acuíferos, se lo dice, y sobre todo a menos distancia de las que tenemos en el decreto No 24. Esto es para zonas vulnerables o no. Y entre determinadas pendientes que eso veremos que nos lo han cambiado, ¿no? Y un tema que no puede aplicarse ningún barbecho, ningún fertilizante en barbechos. Nos dan 3 posibilidades que son lógicas, pero bueno, eso también nos dificulta la gestión. En el cuarto programa teníamos prohibida la aplicación de fertilizantes en una pendiente mayor al 10% y la aplicación de fertilizantes minerales y órganos líquidos con más de un 20%. Ahora, en el quinto programa está unificado al 15% y esto es lo que también tenemos que defender ante la Comisión. Se permite el riego por goteo y la aplicación foliar. Riego por goteo, deciros que se están haciendo pruebas de riego por goteo en campos o en zonas con maíz y riego está funcionando. Entonces, por eso pedimos que se nos efectuara este tipo de riego, ¿no? También se va a permitir en parcelas terradas que corrijan la pendiente y en recintos inferiores a 0,05 hectáreas. También hemos tenido que redefinir el tipo de secano por el tipo de extracción y hemos definido en 3 zonas: secanos áridos,
secanos más áridos, secanos más húmedos y regadío. Y en los cultivos leñosos y hortícolas no se diferencian las zonas. Como veis, estas son las cantidades, el aporte máximo que en el quinto programa se va a permitir. Esto, si lo habéis visto, está el cereal de invierno, pues un secano árido sería 90 kilos por hectárea, un secano húmedo 150 y un regadío 210, que sería lo máximo. Esto significa que si en un regadío puedes echar 300 o 300 y pico, lo que pase de 210 tendrá que ser de abono inorgánico. Como veis, el cultivo de la alfalfa está prohibido en los cultivos en secano y sí permitido en regadío. Y también las épocas de prohibición, también tenemos que especificar las épocas de prohibición según los cultivos. Esto es un cuadro y están. Y también el nitrógeno, también hemos puesto las tablas de nitrógeno que tienen las procedentes de explotaciones ganaderas. Aquí os he puesto, aquí si lo veis, he puesto en el tercer punto, nos admiten reducir el nitrógeno por el tipo de pienso en el que se consumen los cerdos. Sabéis que también en este verano hemos sacado un borrador de orden que intentamos regular la cantidad de nitrógeno que produce el porcino. Como sabéis, en estos momentos hay dos modelos de gestión, fundamentalmente, que es un centro gestor, que es donde el ganadero da su purín al centro gestor y allí gestiona el nitrógeno que produce, porque es el que gestiona el centro gestor. Luego hay una parte importante de ganaderos que están gestionando su propio purín y lo gestionan en su explotación agrícola. Como sabéis, la referencia que estamos cogiendo para los que hacen autogestión es lo que marcan estas tablas. Y si veis, en un cerdo de 20 a 100 kilos, que son los cebaderos, estamos tomando como referencia 7,25 kilos por plaza, cosa que en estos momentos no se está produciendo, porque estos son los datos del decreto ya derogado del año 2000 y en estos momentos, con los datos que tenemos y con los estudios que han hecho las integradoras, están con una reducción alrededor del 30%. Entonces, lo que pretendemos con la orden es, sobre todo para los ganaderos que hacen autogestión, adecuar el nitrógeno que producen en su purín. Y lo que estamos haciendo es una cosa más sencilla que en Cataluña, porque en Cataluña para mí han complicado mucho el tema, y lo vamos a hacer por integradoras. Habrá bastantes explotaciones con una integradora. Esta integradora nos dirá que va a reducir un 20, un 25, un 30 y se lo vamos a admitir. Luego haremos las comprobaciones pertinentes para ver que es verdad. Con eso, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir dos cosas. Primero, que descontaminemos o bajemos la cantidad de nitrógeno en determinadas zonas de la comunidad autónoma y que en otros sitios los municipios no sobrepasen la cantidad de 210 kilos por hectárea. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir, de cara a toda la oposición que tiene el sector porcino de contaminante, vamos a reducir la excreción de nitrógeno. Y esto lo vamos a hacer para bajar el nitrógeno de muchas comarcas y de muchas zonas, pero no como en su momento hizo Cataluña, para permitir en determinadas comarcas la ampliación o creación de nuevas explotaciones de porcino o intensivas. Esto es la filosofía explicada en un momento de la orden. Es decir, lo que queremos es adecuar el nitrógeno que produce el cerdo, no lo que haya en unas tablas, porque el nuevo Real Decreto de Ordenación del Porcino nos daba dos posibilidades: o irnos a unos estudios que había hecho el Ministerio que no nos cuadraban porque eran igual o peores que esta tabla, o nos daba la oportunidad de que fuera la comunidad autónoma que regulara la cantidad de nitrógeno que producían las explotaciones. Pero vuelvo a repetir que la filosofía es para descongestionar muchas zonas que tenemos complicadas, pero no es la filosofía de poder hacer más, poner más cerdos en determinadas zonas.
Bueno, por la cantidad, ya sabéis que son los 170 o 210 kilos de nitrógeno. Y el tercer punto, que es donde chocamos, y aquí os tengo que decir que la Comunidad Autónoma de Cataluña, nosotros y Navarra, le hemos pedido al Ministerio que inste a la Comisión Europea a que revise la directiva de los 170 o 210, porque todo lo que no se usa de nitrógeno procedente de la ganadería se tiene que usar con minerales. Otro tema importante, que esto sí que con el decreto nuevo y con el decreto de purines tenemos que empezar a controlar, son el tiempo que está el purín sin cubrir, porque nos estamos encontrando con bastantes denuncias, sobre todo de los ciudadanos, porque sobre todo con el estiércol de purín, que el ganadero gestiona el purín y no lo envuelve. Entonces, claro, eso produce olores y eso nos complica, ¿no? Y luego también tendremos que controlar otros aportes orgánicos que se pueden aplicar. Aquí, en Aragón, la gestión de lodos, no tenemos una normativa que ahora estamos elaborando para restringir la entrada de lodos de otras comunidades autónomas. Entonces aquí, con el lodo que nos pueda venir, que son residuos sólidos urbanos de otras comunidades autónomas, compite con la superficie que tendríamos que dedicar a la gestión de los estiércoles que tenemos de nuestra ganadería. Eso es un tema que tenemos y lo vamos a intentar, como han hecho otras comunidades autónomas, de no dejar meter lodos en su comunidad autónoma, ¿no? Otro tema, la capacidad de almacenamiento, pues prácticamente es la que ya estaba, tanto en el decreto 94 nuestro como el decreto que regula la gestión del purín. Otro tema, las distancias de la ubicación de los estercoleros, abastecimientos. Nosotros tenemos en el decreto 94 un anexo donde nos dice dónde se tienen que colocar las explotaciones con la distancia a elementos relevantes del territorio. El tema de los estercoleros, ya que sale la fosa de purines, saber que en el nuevo Real Decreto Nacional no tienen la fosa de purines no se cuentan para medir la distancia entre explotaciones. La distancia entre explotaciones es de donde están los animales. Esto fue una reivindicación que hicimos Aragón y Cataluña porque aquí en Aragón nos daban muchos problemas en cuanto a ubicación de nuevas granjas, la ubicación del estercolero. Y por eso en el nuevo Real Decreto ya se puso la distancia a donde estaban los animales. Bueno, esto es el anexo a elementos relevantes y lo que se tienen que ubicar las explotaciones o la gestión del purín o del nitrógeno con respecto a acequias, a captaciones de agua. Lógicamente, tenemos que proteger las captaciones de agua porque estamos teniendo ya problemas con la contaminación de los abastecimientos. Simplemente, como sabéis, la documentación para la justificación del quinto programa es a través del libro de registro de explotación de fertilizantes, que consta de la identificación de la explotación, relación de parcelas, cálculo de las necesidades por cultivo, el plan de abonado y la aplicación real, y entradas y origen de los fertilizantes. Esto es para el libro de fertilizantes y para los ganaderos que produzcan el estiércol dentro de estas zonas vulnerables está la descripción de la explotación y la salida de estiércol y su destino, y aún una hoja de incidencia. Estos son los libros que los vamos a pasar. Y lo que os decía de los 725 es lo que tenemos que con la nueva orden vamos a regular, y este dato va a ser el que realmente produzca la explotación. Y simplemente para finalizar un poco el tema de las zonas vulnerables es el tema de las modificaciones. Como ya lo he comentado, es decir, los tres tipos de zonas de cultivo o zonas que tenemos, las zonas más áridas, más húmedas y regadío, para poder gestionar más cantidad de nitrógeno o menos, ¿no? Y la diferencia que decíamos del cuarto al quinto programa de la pendiente,
que va a ser una media de un 15% en todos los terrenos. Y también el quinto programa es del borrador, es el nitrógeno en forma mineral y orgánica que se libera cada año. Estas son las tablas que hemos modificado, que simplemente es de aplicación. Tenemos en el sector porcino fundamentalmente dos normativas que nos van a regular el tema de la gestión del estiércol, que es el Real Decreto 306/2020 y el Decreto 94, que tarde o temprano tendremos que modificar porque en muchos temas, sobre todo distancias y sobre temas de ampliaciones de determinadas explotaciones que ahora no pueden ampliar, aplicando el decreto 306 van a poder ampliar. Por ejemplo, como sabéis, en Aragón tenemos unas cuantas explotaciones que se hicieron entre el 87, entre el 97 y el 2000, con nuestro decreto 200, que se han quedado limitadas a 2000 porque no cumple 1 kilómetro con nuestra explotación. Estas explotaciones, con el nuevo Real Decreto, pueden ampliar siempre y cuando no disminuyan la distancia a otras explotaciones hasta 4.000 cerdos, ¿no? Eso es un tema que también se ha discutido mucho en Madrid con este Real Decreto porque entendíamos Aragón y Cataluña fundamentalmente que hoy, tal como está el sector, pues quizá una explotación de 2.000 cerdos para una persona que viva directamente de un poco de agricultura y la explotación, pues quizás sea un poco pequeña, ¿no? Otro tema, el tema de la ordenación del porcino, un tema que nos va a venir son el tema de las emisiones. En este momento tenemos las balsas de purines que no están impermeabilizadas. Esto, tarde o temprano, vamos a tener que buscar algún sistema para impermeabilizar las balsas de purines. Es un tema que está encima de la mesa, que tarde o temprano lo vamos a tener que abordar y es un tema, pues bueno, que preocupa porque por el volumen de balsas, sobre todo en explotaciones grandes, pues ver qué sistema se puede poner para impermeabilizar, ¿no? Y luego también lo que también establece es la distancia que se puede echar el purín de las explotaciones. Esto por un tema de sanidad animal, ¿no? Aquí es donde decía donde nos hemos acogido para hacer la orden para la gestión del nitrógeno, para reducir la cantidad que está establecida en las tablas. Pues aquí nos dice o las bases zootécnicas del mapa o bien otra herramienta autorizada, ¿no? Y si entregamos a un operador autorizado, como un centro gestor, pues ha acreditado un contrato, registro de entregas y archivo de los documentos. El 94, esto es una repetición más o menos de lo que ya se sabe, que está en nuestro decreto 94. Bueno, las distancias es la que en el decreto 94 ya aumentamos, sobre todo en las explotaciones porcinas de multiplicación y recría y a núcleos urbanos, porque entendíamos que los núcleos urbanos era fundamental, era donde más problemas podíamos tener, ¿no? Bueno, he dado una visión muy somera por el tiempo del tema de zonas vulnerables. Es una cosa que hasta ahora yo tengo la percepción de que no hemos hecho demasiado hincapié con las zonas vulnerables, salvo que era un problema para el tema de la condicionalidad. Yo tengo esa percepción, pero tal como está la comisión y con los holográficos que hemos visto y tal como está Europa, va a ser un tema que el agricultor y el ganadero van a tener que tener en cuenta para no contaminar más las superficies. Y esto es un tema que en el quinto programa, sí habéis visto, ya hemos tenido que ser más restrictivos que en el anterior. Ahora, la segunda parte más o menos que me pedíais era un poco de las obligaciones o de las explotaciones ganaderas o nuevas obligaciones, porque las obligaciones, pues ya mucho tiempo y muchas obligaciones ya están, ¿no? Entonces yo simplemente lo que voy a hacer una visión rápida para que veáis un poco cómo está el mundo del vacuno. El mundo del vacuno en estos momentos, yo no se queja el sector que pierden, pero el censo que tenemos en Aragón es el mismo que hace un año, que hace 2 años, que hace 3, cuando estaba
en plena euforia con las exportadoras. Tenemos alrededor de 300.000 terneros de cebo en Aragón. Entonces, pues es un sector que hay que tener en cuenta y que lo que sí estamos permitiendo o intentando que no se frenen son las exportaciones, porque es verdaderamente lo que está manteniendo al sector. Y yo aquí lo que querría hacer, o querría decir, si entre los oyentes están alguien que del mundo del vacuno, se nos está poniendo muchas trabas y muchos problemas con determinadas obligaciones que hemos establecido para las exportaciones. Exportaciones a terceros países. Y tengo que decir que estas obligaciones ni nos ha puesto el Ministerio ni nos ha puesto la Comunidad Autónoma. Estas obligaciones nos las imponen los terceros países. Por ejemplo, Turquía nos exige que estén las explotaciones valladas. Hemos tenido en el mes de agosto, a principios de agosto, verdaderas discusiones y problemas con unas exportaciones que hubo en esa fecha, porque había ganaderos que no tenían la explotación vallada. Les dimos la posibilidad, sin cumplir los días que tenía que estar vallada, y tuvimos verdaderos problemas. Eso es un tema que no podemos obviar, porque si tenemos una inspección o una misión de los turcos a España y nos pillan que estamos sacando terneros de explotación sin vallar, nos cerrarán los mercados. Eso es un tema que tenemos que tener claro. En el tema de ganadería, bueno, por la legislación simplemente en brucelosis ovina, que ha sido el caballo de batalla durante muchos años, hay que decir, y como todos me imagino que sabéis, que Aragón, España no, Aragón, es oficialmente libre de brucelosis. Eso significa que simplemente nos obliga la normativa comunitaria no a vacunar ya, que llevamos tiempo sin vacunar, sino simplemente a hacer unos muestreos para ver cómo estamos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, sobre todo en el sector del ovino, poder exportar con tranquilidad a muchos países terceros que nos exigían que fuéramos oficialmente libres de brucelosis, ¿no? Simplemente aquí, esto es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, simplemente un muestreo para ver cómo está el tema y sobre todo para los falsos reaccionantes en explotaciones M3 y M4. Tema del vacuno, también el tema de brucelosis, como veis, aquí se fue más rápido y Aragón desde el año 2005 somos libres de brucelosis. También importante que nos facilita en muchos casos las exportaciones, sobre todo a terceros países y sobre todo a países del norte de África, que son los que también nos ponen más problemas, ¿no? En el tema del vacuno, la importancia del sector vacuno en España, en Aragón, pues es el 6,3% de la producción final agraria a nivel nacional y el 17% de la producción final ganadera. Nosotros somos la cuarta comunidad autónoma con el 9% del censo. Fundamentalmente, nuestro potencial en vacuno son las explotaciones de cebo. Y como veis en el punto anterior, España es el cuarto productor europeo de vacuno, ¿no? Este gráfico, para la evolución de la producción de carne, pues prácticamente en los últimos años ha ido bastante estable. El consumo medio por habitante de 13 kilos en España, que lo que significa que con el volumen o censo que tenemos estamos condenados a exportar. ¿No? La verdad es que cuando piensas en el vacuno y ves los datos, pues te da un poco de vértigo de ver que fundamentalmente estamos exportando pues un 40 o un 50% de nuestra producción. Y ahora hay países que nos están pidiendo animales de 300 kilos de peso vivo. Eso, en estos momentos, con toda la pandemia que hemos tenido, con el cierre de la restauración, con todos los problemas que ha habido, no tenemos problemas en la exportación de terneros pequeños, porque eso es lo que nos piden los terceros países, y hay un verdadero atasco de terneros machos, sobre todo de 500 y 600 kilos de peso vivo. Eso es lo que está pasando en estos momentos, pero, vuelvo a repetir, que el censo en Aragón no está bajando. Bueno, este simplemente es un gráfico para que veáis las importaciones fundamentalmente vienen de la Unión Europea. Importamos en estos momentos ganado de Francia fundamentalmente y de los nuevos entradas a la Unión Europea, como por ejemplo Rumanía, y luego las exportaciones.
exportaciones a la Unión Europea, seguimos exportando fundamentalmente a Italia, Francia y Portugal. Y, como veis, en los últimos años estamos empezando a exportar fuerte a terceros países, ¿no? Esto es la evolución de las importaciones de carne de vacuno, fundamentalmente Polonia, Países Bajos, Alemania, nuestros proveedores, y donde exportamos fundamentalmente Portugal, Italia y Francia. Y aquí simplemente decir que la importancia del sector es nuestra fortaleza, es poder exportar a terceros países, ¿no? Como veis aquí, terceros países son el 82% de nuestra exportación total. Os he puesto aquí unos países, es decir, pues Libia es el principal destino con un 30% de lo que exportamos, Turquía un 21%, o Líbano un 20%. Pero tenéis que ver que estos países son países que no son al estilo de Europa, son países en muchos casos con democracias, con dictaduras, y que estamos a merced de los funcionarios de turno que en cualquier momento nos pueden cerrar. Simplemente veáis aquí un gráfico que es la evolución de las exportaciones de ganado vivo, y en el año 2018, fundamentalmente, fue hacia Turquía. Fue cuando abrimos el mercado turco y luego al año siguiente, o sea, el año pasado, pues se nos volvió a cerrar, que es este cuadro naranja. Y, como veis, nuestras exportaciones a terceros países como es Libia y el Líbano, pues son bastante estables. Estas son nuestras exportaciones. Y esto es lo que este año 2020 estamos viendo que podemos recuperar las exportaciones fundamentalmente a Turquía. Pero, como os he dicho, con las condiciones o exigencias que nos han puesto, ¿no? La evolución de exportaciones de carne de vacuno, pues lógicamente nuestros clientes fundamentales es Portugal y es Italia y es Países Bajos, ¿no? Estos tres primeros de abajo son, y luego ya otros países que son más que fluctúan. Y el sector en España, simplemente he puesto aquí unas transparencias gráficas. La distribución provincial en número de cebaderos, como veis, Galicia son cebaderos con una capacidad muy pequeña y fundamentalmente en Aragón, en lo que es la provincia de Huesca y Lérida, es donde están la mayoría de cebaderos y donde tenemos el mayor producción de terneros. Y en números por animales en cebaderos, por lo mismo, pero también aquí en la zona centro también tiene otra zona potente. Esta transparencia me chocó cuando la vi, que es un poco los flujos dentro de España donde van los terneros. Pues lógicamente de la cornisa cantábrica vienen a Aragón y Cataluña, y también de la zona centro, la zona de Extremadura, a cebar Aragón y Cataluña. Y esto también es gráfico, que es que tenemos que exportar, y fundamentalmente estamos exportando por Tarragona y Cartagena. En Aragón es la distribución que tenemos. Tenemos 2.100, 2.200 cebaderos, con un censo. Este censo es de primeros de año de 278.000 animales, y el porcentaje, como veis, Huesca es casi el 80% de la producción de Aragón de vacuno, ¿no? Esto es un dato significativo. Y esta producción, prácticamente estos cebaderos están en la zona entre Huesca y Lérida, ¿no? En la zona de los Monegros, zona de la zona de Fraga y zona de la Litera. ¿Dónde exportamos? Lógicamente Huesca es donde exporta. Estamos exportando a Argelia, Líbano, Libia, Marruecos, Túnez y Turquía. Como veis, la exportación de Teruel y Zaragoza prácticamente son testimoniales, ¿no? Y también dentro de la Unión Europea, pues a Bélgica, a Francia, las exportaciones. Como veis, estamos exportando poco y fundamentalmente es Italia. Y las importaciones, como veis, esto sí que es significativo este dato, que fundamentalmente nuestro principal cliente de aportador de terneros es Francia. Siempre ha sido, pero sigue siendo el número uno en la exportación hacia España de terneros. Tema del porcino, voy a hablar prácticamente del problema que tenemos. 4 transparencias para que veáis situarnos cómo está el sector porcino y la importancia que tiene. Como veis, esta transparencia también gráfica porque es las zonas donde hay producción de porcino, es decir, Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático. Esto es donde se produce. Y
¿Quién importa carne? Lógicamente Estados Unidos también importa. México, tenemos la zona centro de Sudamérica, sobre todo México, tenemos abierto el mercado, pero no hay una exportación fluida hasta este país. Y luego nuestro principal, aparte de Europa, lógicamente, nuestros principales clientes son los estados asiáticos. Las previsiones, esto es una gráfica muy, muy interesante, es decir, las previsiones de producción ganadera hasta el año 24. Lógicamente, la carne de cerdo va a crecer y el tema del pescado, y lo que siempre aquí veo, el tema del ovino es el que menos va a crecer en cuanto a la producción. Y en cuanto a los consumos, pues lógicamente el consumo de cerdo también va a crecer, sobre todo en los países terceros, al igual que la carne de ave. Y como veis también el incremento del consumo de carne de ovino pues también está muy limitado. Esta zona rosa, la zona más clara, es los países, sobre todo países terceros del norte de África. Este dato también es muy significativo, que nos tiene que hacer reflexionar que el sector porcino, sanitariamente y medioambientalmente, tiene que hacer las cosas bien, porque nos sobra producción. Como veis, la gráfica o la línea naranja es el consumo, mientras que las barras es la producción. Por lo tanto, tenemos que exportar alrededor del 40%, en estos momentos el 40% de lo que producimos. Y esto nos tiene que hacer reflexionar de que tenemos que tener una sanidad buena, porque si no terceros países nos van a cerrar, y sobre todo, que es un tema que a mí me preocupa, que el sector se tiene que concienciar de hacer una correcta gestión del nitrógeno, de los purines. Porque todos sabéis, y sobre todo los que están en la provincia de Huesca, la plataforma Loporzano está activa, y ahora yo veo que lleva una temporada tranquila esperando a ver cómo gestionamos o cómo ponemos en marcha el decreto de purín. Simplemente aquí ver la importancia, es decir, el porcino, estas son explotaciones, que dio por esto para que veáis un poco que donde está el porcino no es donde está el mayor número de explotaciones. Es decir, nosotros en Aragón tenemos muy dimensionadas las explotaciones, donde más han dimensionado ha sido en las madres, ¿no? Que hemos pasado en los últimos 10 años de 100, 150 en media de cerdas por explotación, pues prácticamente a 1.500, porque últimamente todas las granjas que se están haciendo son de 3.000 y pico madres, y por lo tanto, para que veáis que hay otras comunidades autónomas que tienen porcino, pero son explotaciones pequeñas. Aquí, simplemente situarnos la importancia del porcino, que somos en estos momentos el primer productor europeo de porcino. Primer productor, que somos la línea azul. No en comercialización y en transformación, que es Alemania, pero somos el primer productor. Y tercero del mundo después de China y de Estados Unidos. Eso indica la importancia que tiene el sector a nivel nacional. Lógicamente todos sabemos la importancia que tiene el sector a nivel de la comunidad autónoma, que está moviendo o haciendo que el mundo rural como esté. Simplemente esto que está en el 2017 para que veáis lo que hizo el tema de China a partir del año 2016, que se empezó a exportar a China. Esto es exportación a terceros países, y aquí está el despegue. Y aquí también es lo que estamos en Europa, o sea, no hay que descartar. O sea, yo muchas veces, hablando con el sector o con ganaderos, tienen la percepción que nuestro potencial está en que estamos vendiendo prácticamente a terceros países, pero nuestra venta, sobre todo a Europa, también es importante. Lo que os decía, los datos de censos, dato importante que nos tiene que hacer reflexionar de que el sector porcino tiene que hacer bien las cosas. Aquí, bueno, es el año 2020, el 14, es una transparencia que está ahí, eso lo he cambiado, pero tenemos 7.200.000 plazas de censo. Cuidado. Esto significa que, poco que pensemos de lo que teníamos en el año 99, que tenemos zonas complicadas y zonas que en estos momentos no coge más porcino. Si no, podemos caer en el problema de las zonas que tenemos complicadas con el tema del nitrógeno. Un dato que tenemos que tener en cuenta, el potencial que tenemos. Y otro tema importante que hay que valorar, y esto siempre me gusta decirlo, es el empleo que genera en Aragón. Es decir,
en estos momentos, un sector importante, y está empleando alrededor de 12.000 trabajadores directos en el mundo rural. Esto es el mundo rural, ¿no? Y esto, la comparación, pues puede ser, todos tenemos en la mente muchas veces a grandes empresas, por ejemplo, la General Motors. La General Motors está en Zaragoza y su entorno, ¿no? Pero estos 11.000 trabajadores están repartidos en la geografía del territorio y es fundamental para el mantenimiento de la población en el mundo rural. Por eso no me canso de repetir nunca que el sector tiene que ser muy cuidadoso con la sanidad y sobre todo con el tema medioambiental, la gestión de Otro tema, entrando un poco al tema sanitario, es en plena crisis que hemos estado con Alemania, con todo, para que veáis en los últimos 3 meses, los animales que nos han entrado, tanto de cebo como para matadero. Esto es un tema para reflexionar con el sector. O sea, no podemos ser un sector puntero, un sector líder en el porcino y tengamos que importar lechones de países europeos, pero en estos momentos con riesgo de peste. Que en Alemania el riesgo no es muy alto porque están los jabalíes, vale. Alemania es un país, no es un país como pueden ser los países de Polonia, de Rumanía, de todos estos. Bueno, ahí lo tenemos. 200.000 lechones en los últimos 3 meses. Cuidado. No os he puesto nombre de las integradoras porque me ha parecido mal, pero como veis hay una integradora que en 3 meses ha metido 60.000 lechones. Significa que cuando se viene es el riesgo de que viene sobre todo fundamentalmente de Holanda y Alemania, pero hemos detectado que Holanda muchas veces a través del centro de concentración nos está metiendo lechones de países como Polonia. Y luego otro tema que hasta ahora no teníamos era el que estamos matando cerdos fundamentalmente del sur de Francia y de Portugal. Lo lógico, aquí el tema es el matadero, claro, es el matadero que hay en Binefa, el matadero de Pini, que ha traído, que ha traído de Francia y de Portugal fundamentalmente, 120.000 cerdos en 3 meses. Esto nos tiene un poco que hacer reflexionar. El tema de la peste porcina, como veis, esto es el mapa actualizado a fecha 17 de los brotes que hay de peste porcina africana en Europa. Los azules son de jabalí y los rojos son de cerdos. Como veis, aquí está en la frontera con Polonia el caso que ha declarado en jabalí Alemania. Pero veis, esto según los expertos va avanzando alrededor de 200 kilómetros cada año, va viniendo hacia aquí. O sea, eso es un problema que tenemos que tener en cuenta. Esto es China. China prácticamente ha tenido muchísimos problemas, ha diezmado mucho y esto nos está yendo bien. Nos está yendo bien, pero yo soy de la opinión que en estos momentos esta agilidad que tiene China nos está distorsionando el mercado interior, ¿no? Porque la euforia que está viviendo el sector, porque está ganando dinero, pues nos está, yo creo, que perjudicando. Esto. Y aquí esto es muy significativo, estos datos, porque si tuviéramos un problema de peste porcina africana en España, estos son las toneladas de carne que exportamos. Y el dato que más se queda es el equivalente de 8 millones de cerdos, es decir, a todos los cerdos que tenemos en una crianza en Aragón. Esto nos tiene que hacer reflexionar y por eso os digo yo la preocupación con el tema de la peste en el tema de las exportaciones. Y el impacto económico, más o menos, que se calcula alrededor de 1.241 millones de euros el impacto económico que sería el sector. Esto, ¿por qué os digo que preocupa? Bueno, en Aragón tenemos un sector relativamente joven que con el sistema de integración que tenemos hay muchas explotaciones que no están amortizadas y, lógicamente, si viniera una crisis, pues el sector se resentiría. Yo también pienso que las primeras explotaciones que se pararían serían las antiguas, las que son más antiguas, pero hay que tener cuidado porque estos datos son muy significativos y, sobre todo, que se está haciendo una inversión fuerte en el sector por parte de agricultores que compaginan la agricultura y la ganadería. Siempre como orientativo, por lo que dicen la integración y dice la gente, hoy una explotación de madre de 3.000 y pico madres es una inversión de alrededor de 6-7 millones de euros y un cebadero de 2.000 están, por lo que dicen, alrededor de 400.000.
Lógicamente, ese es el problema, la preocupación, sobre todo con el tema del gas. Entonces, esto sería un poco el impacto económico que ya hemos hablado. Y he puesto esto para que veamos los problemas que pueda haber que Alemania no pueda exportar a China, ¿no? Con el tema de la peste. Aquí tenéis dónde exportamos a la derecha, y que pone España, Unión Europea, es donde exportamos nosotros a los países de la Unión Europea y dónde exporta Alemania. Lógicamente, como veis, Alemania exporta mucho y a todos los países. Si Alemania en estos momentos que lo han cerrado China, que era un cliente preferente para Alemania, todo lo que no pueda colocar en China, bueno, China y países porque también Japón y Corea le han cerrado, ¿no? Entonces, esto lo tiene que recolocar Europa. Lógicamente, España, si no es capaz de suplir el mercado chino, aumentar el que ha dejado Alemania, pues también el sector puede tener problemas. El tema de esto, simplemente para que veas, esto es una fotografía de China cuando el tema de la peste, y esto lo he puesto porque esto es como sacrificaban en China. Y aquí he puesto la sociedad, sobre todo española, va a permitir sacrificar animales como antes. Cuidado, cuidado, Entonces ya el ministerio está ya pensando, ¿no? Ya tiene para toda España unos camiones de sacrificio portátiles, porque aquí va a primar el tema de bienestar animal, va a primar el tema de sacrificio, cómo se sacrifican, el tema del sufrimiento, o sea, va a primar todo porque la sociedad nos lo va a controlar. Simplemente, ya para acabar, ya va a ser tema de bioseguridad en general. Esto es un tema que aquí sí que el porcino sí que hemos hecho mucho hincapié, pero en el resto de sectores es un tema pendiente y es un tema que la sociedad cada vez nos va a exigir más, porque esto la puerta de entrada es de muchas enfermedades, ¿no? La bioseguridad es en la granja, lógicamente, en el transporte y en el matadero. En el sector, lógicamente, el ganadero tiene que velar en la granja, en el transporte y el matadero ya lo velarán otros, ¿no? Simplemente aquí, en el tema del porcino, cosas que como tendrían que ser y la mayoría no son, ¿no? El tema del vado, lógicamente, sí, todas las entradas no se entra a la explotación porque está todo preparado para que los camiones, visitas y todo no entren, no hace falta el vado. El tema del muelle de carga, sacado fuera, esto evita muchos problemas. Tema de las telas pajareras, que estamos teniendo problemas y discusiones con el sector y sobre todo con los ganaderos, porque en las inspecciones estamos encontrando muchos problemas con el tema de las telas pajareras, tema de vestuarios. Esto es lo habitual en las granjas de madres, pero no es habitual en muchas granjas de cerdos. La fosa de purines tiene que estar vallada. Y lo que os decía, el Real Decreto nuevo, el 326, de ordenación del porcino, va a establecer que en un tiempo tendremos que cubrir las balsas de purines. Claro, lógicamente habrá que pensar cómo se cubre esto. Lógicamente, yo no lo veo fácil. El tema de los hilos, el tema de la desinfección de los pies. Esto es un tema también que vamos a pasar, y sobre todo vamos a hacer alguna comunicación a través vuestro de los sindicatos para hacerlo llegar a todo el mundo, de que nos estamos encontrando que hay muchos contenedores de animales muertos que están sin tapa. Esto en otras especies puede ser problema o no puede ser problema, pero en el mundo del porcino sí que es un problema. Y esto lo tenemos que controlar y corregir. Tal como tenemos el sector, sobre todo es una medida de bioseguridad, porque aquí, aparte de esto, puede haber otro tipo de animales, por el tema de jabalíes, también es otro punto clave en el tema de la sanidad porcina, que nosotros en Aragón tenemos una ventaja con respecto a otras comunidades autónomas, es que tenemos una empresa que está radicada en Huesca que está comercializando la mayoría de jabalíes de toda la provincia de Huesca. Ahí tenemos un punto para la toma de muestras
y en los últimos 3 años no ha salido ningún tema ni tema de peste, ¿no? Entonces es un tema, lo estamos chequeando bien y es un tema que tenemos un termómetro muy bueno, ¿no? Yo con esto, más o menos, es un poco intentado decir lo que se me ha pedido, pero lógicamente ahora, como me imagino que habrá otros temas que están en la palestra, como es la declaración del tema de Purín, pues me imagino que ese tema no lo he querido sacar porque también tenemos unos datos de las explotaciones que han hecho la declaración, que son alrededor de unas 800.000, porque sabéis que la declaración la tienen que hacer todas las granjas que tienen autorización ambiental integrada, que son la de cebras más de 750 de capacidad y de cebo más de 2.500, también el vacuno intensivo. Como sabéis, en este tipo de declaraciones hemos metido a toda la ganadería intensiva, que es el vacuno de cebo, porcino de cebo, cero de producción. Hemos metido también el tema de los conejos y no hemos metido al ovino y a las vacas nodrizas extensivas. Sí, al ovino de leche y a las vacas lecheras. Tienen que hacer declaración. Pero lo que más vamos a hacer hincapié estos 2 primeros años de puesta en marcha del decreto de gestión de purines es sobre todo en el porcino, que es el sector que está generando fundamentalmente el tema de los Pero bueno, como alguna pregunta del tema pues la responderemos. Sí, bueno, pues muchas gracias, Enrique, por tu presentación. A ver, como los temas que has comentado pues suscitan mucho interés y sobre todo lo que acabas de comentar, vamos a abrir un turno de preguntas. Entonces, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Todo aquel que quiera hacer una pregunta, pues en la barra que aparece abajo, en participantes, hay una opción que es levantar la mano. Por favor, toda aquella persona que esté interesada en realizarle una pregunta a Enrique, que marque esta opción para así poderle ir dando la palabra y llevar un orden y un control. Entonces, si queréis, podéis ir activando esta opción, aquellos que queráis hacer preguntas, y las vamos formulando. Vale, pues en primer lugar tenemos una pregunta de Joaquín Solanilla. Por favor, Joaquín, actívate el micro y formula la pregunta. Buenas tardes. Yo tengo 2 y las voy a hacer las 2 así. Con el tema de los purines y los estiércoles, nos estáis haciendo llevar el libro y, claro, nosotros queremos que seamos todos iguales. Es decir, si a nosotros nos vais a obligar a este tipo de documentación, con el abono orgánico tenemos que empezar a ponernos para que seamos todos iguales. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se nos está criminalizando a la ganadería intensiva del problema que hay del nitrógeno y, como tú sabes o sabemos todos, en el abono orgánico no hay ningún tipo de control. Entonces, pues bueno, esa es una de las preguntas que para un futuro creo que lo tenemos que plantear. Y luego te quería comentar, simplemente esto es, si se sabe, como tú sabes, en el plan Renove se ha quedado, me imagino, un gente fuera después de lo que ha sobrado de los tractores. Si en los planes de mejora que van a sacar ahora en noviembre se podrá poner cubas y aplicadores para los que les falte. Y por mi parte, nada más. A ver, lo primero, ya os he dicho que, lógicamente, hay una discriminación de usar el nitrógeno procedente del purín, o del estiércol, y del nitrógeno inorgánico. El nitrógeno inorgánico no tiene ninguna regulación, no tiene ningún requisito para su aplicación. Uno puede echar lo que quiera, mientras que el orgánico sí. Eso es un tema que es un tema de la comisión, que eso será a nivel del ministerio, sobre todo por parte del sector ganadero, se le está diciendo continuamente, y eso tiene que ser el ministerio quien tenga que hacer una negociación con la Unión Europea para que
nos liberalice la cantidad de abono orgánico que podemos echar, ¿no? Porque lógicamente no se ajusta a la realidad. Es decir, en el secano con 160 kilos nos sobra margen, porque yo creo que en secanos áridos nadie echa 160 kilos, pero en los regadíos con doble cultivo, a lo mejor con 200 y 170 se queda muy corto, ¿no? Y ahí podríamos usar más nitrógeno, ¿no? Eso es lo que hay y no hay más, ¿no? Y es un tema, una lucha que llevamos, como os he dicho, las tres comunidades con Cataluña y Navarra, hemos hecho escritos para que el Ministerio abra este debate o esta discusión con la Comisión. El tema del Plan Renove no llevo yo ese tema, lo que sí yo hablé porque alguno me ha preguntado y hice la gestión con la directora, con Esperanza. Entonces la idea que llevaban es que como el Plan Renove que sacaron para el tema de maquinaria se acabó, nomás se abrió el plazo. Ese es un tema que ahí está. Entonces, como en el plan de los renove de tractores, todo esto ha quedado prácticamente el 60 o 70% del importe, ahora lo van a meter aquí y van a hacer por la lista de entrada que llegaron, porque era una concurrencia competitiva y conforme están agotando el presupuesto en orden de las llegadas o de la fecha de registro de las solicitudes. Y ya si van a poner más dinero, no lo sé. Eso ya no lo sé. Ya el Ministerio no ha dicho nada. De acuerdo, muchas gracias, Joaquín, por la pregunta y Enrique por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Daniel Quiles. Por favor, Daniel, actívate el micro y formula la pregunta. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, de acuerdo. Bueno, enhorabuena lo primero por la jornada y gracias a Enrique por estar con nosotros una vez más. A ver, yo tenía varias cosas. En primer lugar, en referente a un posible cierre de las exportaciones, en el caso de que España tuviese peste porcina africana, al igual que Alemania, mi pregunta es, ¿a qué esperan las autoridades de una vez por todas a firmar la regionalización? Porque llevamos no sé cuántos años, mínimo que yo sepa, desde 2018, negociando con las autoridades chinas la regionalización y además es que, teniendo en cuenta la cantidad de cerdos que exportan tanto Alemania como España a China, si al final a China tampoco le quedaría más otro remedio que aceptar la regionalización una vez por todas, porque ¿de dónde va a sacar toda esa carne que va a dejar de importar? Porque no estamos hablando de que son exportaciones de países de Filipinas o de Italia, no, estamos hablando de que son dos de los mayores exportadores y productores del mundo que no van a poder llevar carne a ese mercado que es el más demandante. Con lo cual, la pregunta es, ¿para cuándo la regionalización? Ya llevan muchos años negociándola y yo creo que es más que suficiente, que el momento ha llegado de una vez por todas. Luego, quería decir otra observación en relación a lo que habías comentado. En cuanto a las denuncias que están llegando por no cubrir el purín. Yo entiendo que uno de los motivos por los que no hace falta cubrir el purín es porque no se va a hacer siembra directa. O sea, perdón, porque se va a hacer siembra directa. Entonces, cuando el denunciante denuncia, mi pregunta es ¿cuánto recorrido tienen esas denuncias? Porque el denunciado tiene muy fácil el escudarse en que no, es que yo voy a hacer siembra directa. Entonces, esas denuncias, ¿cuánto recorrido real tienen? Y luego quería comentar una cosa también sobre la declaración telemática de purines. Si nos podrías comentar, Enrique, por favor, si se sabe, si tienes el conocimiento de qué porcentaje de explotaciones que tenían que haberlo hecho lo han hecho ya. Recordemos que hay de plazo hasta el 30 de septiembre y estamos a 18, o sea, hay que presentarlo ya. ¿Qué porcentaje de explotaciones lo han realizado? Y luego tengo una última pregunta que es sobre los centros gestores de purines. ¿Qué compromisos tienen la administración y los centros gestores con los ganaderos, no de hoy, sino al cabo de 5, de 10 o de 15 años? Es decir, ¿qué pasaría si una explotación que está funcionando dentro de 2 años, el centro gestor le deja de llevarse el purín, le deja tirado, etcétera? ¿Cuánto tiempo tiene esa explotación para poder justificar a dónde va a llevar ahora el purín hasta que la administración decidiese cerrársela? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Espero que hayas tomado buena nota porque es una lista de preguntas importante. Adelante, Enrique. A ver, la primera, ¿vais por orden?
A ver, la primera pregunta, que es el tema de China, es un tema... A ver, China en estos momentos, los países de Europa porque las negociaciones con China no es la negociación Unión Europea-China, es cada país de la Unión Europea con China. Y China tiene cada acuerdo con cada país. Es decir, serán más parecidos, pero cada país europeo tendrá sus peculiaridades. Hace 2 años hubo un estudio, una renovación, una puesta al día de los requisitos que nos pedía China. Vinieron los chinos, hicieron unas inspecciones y allí se les planteó la regionalización, porque ahora a nosotros nos interesa vender el modelo que tenemos en Europa, es decir, que tenemos un problema en una comunidad autónoma, pero no le afecta a la de al lado, o al revés, ¿no? Y los chinos en esto se oponen y esto un poco a mí me lo ha demostrado, esa oposición que ahora con Alemania, que es el mayor productor hacia China de la Unión Europea, pues que al día siguiente o la tarde que declararon la peste les cerraron. Eso es un tema que es complicado porque negociar con terceros países es muy complicado y muchas veces tienes que acceder a sus peticiones si quieres llevar el producto, ¿no? Es lo que se decía, el ejemplo claro, es decir, en Aragón no tenemos la explotación de vacuno de valladas, pero Turquía nos dice que o están valladas o no quiere los terneros. Eso es como todo. Yo siempre digo que el tercer país es el que paga y el que exige, ¿no? En la segunda cuestión que has planteado, lo que sí está claro que no se exige, digamos, cubrir el purín cuando se hace siembra directa. Eso está claro en tema de condicionalidad y está claro las sanciones que nos llegan por esa vía. Si luego el ganadero, el agricultor ha hecho siembra directa, no va a tener sanción. Pero lógicamente luego lo que se hace es comprobar. Claro, hay agricultores que se pueden aprender el truco y dicen, no, que yo hago siembra directa. Bueno, no se está penalizando al agricultor que está haciendo siembra directa y eche purín. Está claro, porque eso ya fue un debate que tuvimos hace unos años. Si tomamos la decisión de penalizar, lógicamente el agricultor no iba a querer el purín del porcino, porque dice, bueno, yo lo que sí he comprobado, y yo fui de los que puso en marcha la condicionalidad en el año 2006, que lo que el ganadero y el agricultor tiene pánico es a que tenga una sanción de condicionalidad. Será un 2, un 5, será un 3, lo que sea. Pero yo veo que es el punto donde más miedo tiene. Y la administración, que lo sabemos, si queremos poner orden en algún tema, es tirar de la condicionalidad. Que eso es un poco lo que ahora están planteando este primer año con el tema de las declaraciones, con el pudding. Se han pensado, pues están pensando mucha gente que vamos a utilizar la no declaración, la declaración más, como un tema de condicionalidad. Y eso no es así. Porque lo que interesa es, durante este primer y segundo año, es que el agricultor y el ganadero, sobre todo el ganadero, se adecue a la declaración, ¿no? Porque si ya en principio empezamos ya con el garrote, pues no llegamos. Eso lo tenemos. El porcentaje de telemática en estos momentos yo creo que será el 30%, porque hay que tener en cuenta que este año no tienen que declarar todas las explotaciones, solo tienen que declarar la autorización ambiental integrada y las que tengan tierras. Y el año que viene ya serán todas. Entonces, más o menos vamos por ahí, ¿no? Por eso he dicho que el plazo se acaba a final de este mes, pero lógicamente lo que vamos a permitir este primer año, con todo lo que ha pasado, la pandemia, con todo, es ir recibiendo solicitudes, porque la aplicación no la vamos a cerrar. Eso es un tema que se tiene que dar muy claro, ¿no? Porque parece que se trae una cierta confusión de que el día final de mes vamos a cerrar, que se quede fuera lo sancionaremos. No. Si hacemos esto el primer año, no somos capaces de poner en marcha el tema de gestión de purines. Y el tema de los centros gestores, y la autorización que se hace de que la explotación gestione el purín con el centro gestor, pues ahí tenemos una laguna que tenemos que mirar qué solución le damos, porque yo viví el cierre de las plantas de la litera, y la verdad es lo que tú has dicho, que había explotaciones de cerdas que tenían su autorización ambiental integrada en la gestión del purín en las plantas de congeneración. En este caso también tenemos explotaciones grandes, sobre todo de madres,
que su gestión está en los centros gestores. Bueno, ahí tendremos que pensar qué pasa. Lógicamente, como hicimos la otra vez, no vamos a cerrar la explotación. Habrá que buscar una solución porque eso sería ilógico. Lo que sí estamos haciendo en estos momentos, porque estamos detectando, bueno, en este país pues la picaresca es la que es, ¿no? No podemos estar. Entonces, estamos observando que hay bastantes explotaciones o ampliaciones o explotaciones nuevas que están en zonas complicadas o en zona crítica o severa, que nos dicen que el purín lo van a transportar a 80, a 90 o 100 kilómetros. Eso no lo vamos a permitir, porque eso sería hacernos trampas en el solitario. Porque yo entiendo que si eso lo permitimos ahora y eso luego al año que viene, porque claro, el contrato que le hace estas empresas es de un año. Yo hablo con los promotores y les digo, bueno, vamos a ver, tú te vas a gastar 400.000 euros y si ese año la empresa que te va a gestionar el purín te dice que no te la gestiona, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la explotación? De momento, esas cosas que son atípicas no las estamos permitiendo y las vamos a permitir. También digo que hemos detectado también pues, que algún centro gestor pues que está, bueno, que permitimos que la explotación se base su gestión en el centro gestor, está dando. Entonces vamos a hacer inspecciones a unos cuantos centros gestores que entendemos que no lo hacen bien, para ver cómo lo realizan. Y allí sí que seremos intransigentes, que si vemos cualquier deficiencia, si tenemos que cerrar el centro gestor, lo cerraremos. No cerraremos las explotaciones, pero sí el centro gestor. Muy bien. Sí, muchas gracias, Enrique, por tus respuestas. Tenemos una pregunta de Roberto Estarán. Roberto, por favor, actívate el micro y formula la pregunta. No se te oye. Actívate el micro, por favor. Roberto está en una zona complicada. Ahora se me oye. Sí, ahora Enrique. sí, estás en una zona complicada, pero se te oye. A ver, Enrique, estoy en una zona muy complicada, tú lo has dicho. A ver, son varias preguntas. La primera es aclarar un poco lo que ha dicho Joaquín en la primera, que yo creo que a lo que se refiere es a que ahora cuando vamos a llevar el purín o el estiércol, donde lo habíamos llevado siempre, a algún agricultor, a algún vecino, normalmente vecinos, a nada, claro, porque lo llevas lo más cerca posible, sobre todo el purín, estamos dándonos cuenta que nos dicen que no lo quieren. No lo quieren. Y no lo quieren cuando lo hemos llevado toda la vida, se nos lo han llevado, nos han llegado a pagar y ahora no lo quieren ni aunque se lo llevemos y se lo echemos y les hagamos lo que quieren, porque lo están entendiendo como un problema. Porque van a tener que declarar, porque va a ser un problema, porque les pueden inspeccionar, porque no saben cuántos litros les vamos a echar, porque si nos pasamos, todo esto está creando pues una incertidumbre con la cual nos está perjudicando. Siempre, claro, porque dicen, preferimos echar nitrato que lo compramos y nadie nos dice nada. Puedo comprar lo que quiera y, oye, y no tengo ningún problema. Esa es una. La segunda, a ver si se está teniendo en cuenta en la gestión o en las medidas de las explotaciones para la cantidad de estiércol que vamos a echar, por ejemplo, con los terneros. Yo sabes que soy un ganadero de terneros propios, no lo está ahí integrado, con lo cual todos los ganaderos que tenemos ganado por nuestra cuenta, las tablas no se nos parecen en nada, pero en nada de nada de nada. O sea, una explotación intensiva, integrada, se basa en meter la mayor cantidad de animales porque cobras por plaza y día. Mientras que una granja de terneros propios se basa en tener los terneros lo mejor que puedas, con la mejor sanidad, la mejor cama, la mejor todo, para producir carne y ganar más dinero. O sea, que el kilo de carne te salga más barato. El integrador también lo querría hacer, de hecho lo están haciendo ahora, aunque tú has dicho que el ternero va como una moto, eso no es verdad, y tú lo sabes, que vamos muy mal desde marzo. Somos el único animal que el cordero ha recuperado y hay animales que han recuperado y nosotros no hemos recuperado precio. Entonces, los integradores lo que están haciendo en muchas explotaciones es bajar el censo, bajar la cantidad de animales
Lo que pasa que en Aragón, como no paramos de hacer granjas, no están todas esas granjas nuevas que estaban proyectadas, pues si esas granjas estuvieran al 100%, todos al 100%, no tendríamos los mismos animales que el año pasado, y tú lo sabes. Vale, eso es a lo que me refiero cuando digo que ellos siempre tienen que ir a tope. Ahora no van a tope porque pueden reducir, pero en cuanto el sector tire, el integrado dirá, no, yo quiero la granja a tope, y si no me la pones tú, me la pone otro. Y ellos saben, ellos pierden, como en una plaza de cerdo. Yo si los cerdos fueran míos, no tendría 13 por corraleta, tendría 9, los tendría a 1 metro, porque estoy convencido que los animales irían muchísimo mejor. Pero claro, como estoy integrado en los cerdos, pues yo en los cerdos quiero mis 13 tocinos, porque cobro 13 tocinos. Bueno, esa es otra. Entonces, claro, yo veo que mi vecino que está integrado, en verano está limpiando 2 veces a la semana o a veces hasta 3, mientras que yo, pues a lo mejor limpio 1 vez al mes, porque los tengo a 6 metros o más y estoy limpiando 1 vez al mes. Entonces, yo no tengo estiércol en verano, prácticamente tengo 0. Y eso habría que mirar si se podría haber unas tablas o por lo menos por los animales reales que tiene, no por la capacidad de la granja. A veces la capacidad es de 180 y solo tenemos 100, sobre todo los que somos nuestros. No tenemos muchas veces a tope las granjas. Vale. Eso es. La tercera sería sobre la gestión de los purines propios. O sea, cuando gestionamos los purines de los cerdos, yo creo que se está primando mucho desde la administración encubiertamente a los centros gestores, y debería ser al revés. Deberíais primar, ya te lo dije alguna vez, a la autogestión. Porque la autogestión, en caso de una pandemia, nosotros estamos echándole el purín alrededor. No nos apartamos ni 3 kilómetros de la granja, y si podemos 1. Mientras que los centros gestores se apartan más porque tienen camiones que pueden alejarse un poco más, aparte de que van de granja en granja dando vueltas. Y aparte nos sentimos perjudicados con el hecho de recintar las parcelas. O sea, en esta comarca, pues mucha gente, tenemos tierras alquiladas de otros, pero las PAC las hacen ellos. O aunque tengas tú una PAC, si solo puedes echar el purín y no puedes echar el estiércol de tus terneros, esto es una estupidez. O sea, tú si cabe, si en una finca hay 10 hectáreas o 100 hectáreas o 50 hectáreas en un recinto, y tú necesitas 25 para los cerdos y las otras 25 que puedas echar el estiércol de los terneros sin tener que recintar, porque el hecho de recintar vuelve a crear un problema y pegas que nos perjudican, sobre todo a los que hacemos autogestión, en beneficio de las grandes gestoras. Y otra sería, igual que has dicho que vais a intentar cerrar la entrada de lodos, yo no sé si se puede cerrar la entrada de purines de otras comunidades y estiércoles. Yo entiendo que igual yo tengo tierras en Cataluña alquiladas y yo entiendo que mi fiemo puede ir a las tierras que tengo alquiladas, pero lo que yo no veo bien es que vengan purines del Quinto Pino a las fincas de alrededor, que son de fincas muy grandes, que las llevan las fincas grandes y se está echando purín catalán y estiércol. Y sobre la declaración esta telemática, que decís que hay un 30%, yo no sé dónde está el 30%, porque aquí en Vencillón y la zona con los que hablo, no lo ha hecho nadie tiene ni puñetera idea de esto, entre otras cosas porque nos han mandado unos desde el ayuntamiento, supongo que han hecho un esfuerzo y nos han mandado a cada ganadero en nuestros ayuntamientos pequeños un cuestionario donde solo tenemos que decir si hacemos autogestión, gestión por terceros o combinada. La gente ha rellenado ese papel y se cree que con eso ya tiene el lío del purín solucionado. Y ya vale porque si no, solo hablo yo. Venga, gracias. Muy bien. Roberto, muchas gracias. Enrique, adelante. A ver, vamos a ir por partes rápido. A ver, lo que decía que el vecino no te quiere el purín es por el tema de los papeles, pero es por el tema porque Vencillón o todo el entorno de Vencillón ha entrado en zona vulnerable. Entonces, como os explicaba, en zona vulnerable el agricultor tiene que llevar su libro y el ganadero tiene que llevar su libro. Y el agricultor tiene que decir de dónde gestiona el nitrógeno que echa, si es orgánico o inorgánico. Ese es el problema que estamos viendo. Porque, lógicamente, sí, bueno, el tema de decir que el purín es rentable en la gestión para el agricultor está claro, porque el otro día yo mínimamente me sorprendí que una empresa que se dedica a la alfalfa va a hacer un centro gestor para
utilizar purín como fertilizante de su alfalfa. Eso significa que a mí me dijeron que alrededor de 100 o 100 y pico euros por hectárea que se ahorraban, ¿no? Y eso es, yo creo que es por eso, porque como habéis entrado en la zona vulnerable, todo el mundo tiene que llevar el libro. Entonces, claro, en principio, pues yo creo que cuando pase un poco el tiempo y vean que es lo mismo, pues volverán a usar el purín. El estiércol de terneros, adecuar la cantidad de nitrógeno que tiene a la realidad y no a las tablas, pues bueno, pues será, primero vamos a poner en marcha el porcino, que es el que más problemática tenemos, que el de vacuno no nos da tanta problema, sobre todo medioambiental, y también lo tratamos. Yo entiendo que lo que ha mejorado la alimentación, lo que ha mejorado la genética, la transformación habrá mejorado y no comerán tanto pienso, no tanta proteína en el terreno. Pero eso será una segunda fase porque no podemos entrar como un elefante en una cacharrería. Sí que tienen que declarar todas las especies, pero solo en principio vamos a controlar el porcino. Ya he dicho también el tema de los lodos y purines de pura. Los lodos están entrando y ahí no podemos hacer nada. En los purines sí que estamos poniendo problemas y solo estamos dejando entrar a la gente de Cataluña, que tiene tierras en Aragón o la gente de Aragón que tiene alguna finca o tierras en Cataluña, sí que dejan. Eso es un acuerdo que hemos llegado con Cataluña y que lo vamos a poner en marcha claro, si esto no lo hacemos, vamos a hacer toda la zona de la franja que tenemos complicada de purines de la zona de Cataluña. Eso ya lo veíamos. Enrique, no se te oye bien. ¿Se me oye, Ahora sí, acércate a la pantalla porque si te alejas no se te oye. ¿Sabes qué me ha pasado? Que estoy aquí en la oficina, me han apagado la luz. No la luz del ordenador, la luz que la apagan porque... Y he pensado que me quedo aquí a las velas, ¿no? Muy bien. Pero lo que te decía es de autogestión. Es que hay una diferencia de... No estamos primando a los centros gestores. Porque ahora, como te he dicho, con la orden que llevamos para sacar, la orden que tenemos preparada, vamos a equiparar la cantidad de nitrógeno que tú vas a gestionar en tu explotación como si la gestionaras en un centro gestor. O sea, porque la idea es que el nitrógeno que produce tu explotación sea el real, no el de las tablas. Y el tema que decía de la PAC, es un tema que sí que nos hemos encontrado y lo que sí vamos a hacer, no sé si vamos a llegar ahora o para la próxima declaración, en un recinto que tenga 100 hectáreas pueda haber dos o tres ganaderos que gestionen el purín, pero no sobre la misma hectárea. Si, por ejemplo, hay 100 hectáreas, serán 33 para cada uno. No que en una hectárea echen estiércol los tres, ¿no? Eso sí que lo tenemos porque es un tema recurrente que nos han ido diciendo. Y esto aquí aplicaríamos un poco el modelo de los pastos, es decir, un recinto de 1000 hectáreas declaran 20 ganaderos. Pues bueno, aquí haremos lo mismo, ¿eh? El tema que tenemos ya... No se te oye, Enrique. Que creo que le he respondido a todo. Vale, perfecto. Tenemos dos preguntas más. La siguiente es de Pilar Blas. Por favor, actívate el micro, Pilar. Buenas tardes. Yo siguiendo un poco, tenía una pregunta más técnica de la hora de aplicar cuando hacemos las declaraciones y otra siguiendo lo mismo que han dicho Daniel y Roberto del porcentaje. Yo he echado unas cuentas ahora rápidas con los datos que nos has enseñado y me sale que hay unas 6.340 granjas de terneros de cebo y de ganado porcino, sin tener en cuenta avicultura. Y de esas, esta mañana me salía que había abiertas unas 1.200 o así declaraciones, que eso no significa que estén registradas, que yo tengo bastantes abiertas y no he registrado muchas de ellas. Y me sale que sale sobre un porcentaje de un 18% o 20% de personas, de ganaderos, que es más o menos se han enterado de que tienen que hacer esto. Y luego ya mi otra pregunta, que ya es un tema más técnico, en el decreto a los ganaderos se les da la posibilidad de que ellos aporten un valor de la riqueza que tienen de su purín. Y entonces, una de las opciones es que lo haga el ganadero en su propia explotación. Mi pregunta es que si valdría que el propio ganadero le hiciera una medida con su conductímetro y que él llevara un registro de
de sus anotaciones de lo que tiene, de lo que supone su balsa, y si con eso a mí y con el registro que ellos tienen de las cubas de purín que generan, si yo podría tocar los datos del volumen y de los kilos de nitrógeno que tiene la granja. Y sería eso principalmente. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, a ver, las dos preguntas. Primero, las granjas. Vamos a ver, tenemos 3.000 explotaciones de vacuno y alrededor de unas 3.000 explotaciones de porcino que tendrían que hacer este año la declaración, porque aquí estarían las 1.000 y pico de autorización ambiental integrada y las que hicieran autogestión. Lógicamente, es los datos que tenemos, no hay esto. Vamos a esperar, faltan 15 días. La PAC también funciona muchas veces que en los últimos 15 días entra el 20% de la PAC, ¿no? Pero somos conscientes que, aunque no prorroguemos el plazo, somos conscientes que durante el mes de octubre vamos a tener abierta la aplicación para todos estos temas. Eso lo tenemos clarísimo. Y lo que tú decías de que el decreto sí que da la posibilidad de que, aunque no tengamos regulado en la disminución del nitrógeno por la dieta y por la genética, sí que vamos a permitir a que el ganadero que quiera, que tenga su conductímetro y seguramente lo vamos a regular, la instrucción va a ser que nos tendrá que hacer 2-3 muestras al año en un laboratorio, que es un conductímetro fiable pero no al 100%, y con eso le permitiríamos la reducción de nitrógeno y lógicamente, si produce menos volumen, también. O sea, el producir menos volumen, yo entiendo, y lo hemos estado comentando con el equipo, que no nos da tanto problema como es la reducción de nitrógeno, porque el volumen, si tienes una granja de cebo que haces una buena gestión del agua, vas a tener menos volumen de purín, pero vas a tener con nitrógeno. Entonces, ese ganadero que haga esta gestión individual y tengamos datos para esto, le vamos a admitir la reducción del nitrógeno. Pero te voy a repetir, lo que queremos hacer es sacar la orden para hacerlo genérico a todos y que todos se puedan acoger sin tener que hacer las analíticas, porque la orden que estamos preparando va en función de lo que nos diga cada integradora. Cada integradora nos dice, yo con mi genética y mi alimentación reduzco un 30% de los 7 kilos 25 que están en las tablas. Eso es por un lado. Por otro lado está la posibilidad que tú dices. Entonces, por ejemplo, para el 2019, yo que tengo los datos de un chico que lleva haciendo medidas con su conductímetro desde el 2008, tiene para sus 2 granjas los datos respectivos de riqueza de nitrógeno del purín y los volúmenes que saca de purín. Bueno, pues utilízalo y vamos ya. A ver, igual que el sector está descolocado, nosotros también con la aplicación informática no la tenemos rodada. Entonces, todos estos casos particulares que nos estáis diciendo, que a lo mejor no teníamos contemplados, los tenemos que contemplar. Y si nos vais aportando, decir, bueno, pues en vez de este primer año, tú nos aportas los datos que tengas de conductímetro, y entonces verificaremos que es así. Pero le vale simplemente con que el ganadero tenga un registro de una libreta de lo que él se va apuntando y la fecha, ¿no? Sí, hombre, claro. Ahora, la primera vez sí, luego ya lo regularemos. Claro, porque vamos a regularlo. Si aplicamos la orden, eso va a sobrar, porque ese ganadero va a estar con una integradora y la integradora va a decir que con su genética y su alimentación va a reducir un 30%. Y eso lo vamos a tener en cuenta. Vale, es que esta mañana lo comentaba con Elena Vallés y me decía que tiene que estar acreditada, pero no entiendo qué es acreditada. No, en estos momentos, esto sí que lo hablamos, bueno, pero si no está acreditada, este primer año lo vamos a tener en cuenta. Vale, entonces para el 2019 sí que le vale tener esos datos. Sí. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta de Ramón Ballarín. Por favor, Ramón, actívate el micrófono y formula la pregunta. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la jornada. Yo un poco también incidí en lo que han dicho estos últimos compañeros en 2 o 3 aspectos técnicos de la aplicación. Nosotros por la experiencia, bueno, yo trabajo también para un centro gestor en Alto Ricón y por la experiencia que tenemos cuando tomamos las muestras de purín, raro es el caso que nos llega a 3,5 kilos de nitrógeno por metro cúbico. Entonces estamos acreditando eso en lo que son
a la hora de confeccionar lo que es la autorización ambiental integrada. Y también el tema de las capacidades, de los metros cúbicos que genera cada explotación, tampoco nos sale por encima del 1,2, 1,3. Como nosotros recogemos lo que son los estiércoles de cada uno de ellos, estamos aplicando lo que es la realidad. No estamos aplicando en ningún caso las tablas que nos indicáis. Otra cosa, Enrique, solo simplemente que me respondas si hacemos bien o mal, pero un poco ya has respondido a esta compañera que hemos comentado antes. Eso ya te lo he dicho, vamos a ver. Esa Sí, es, has comentado. la idea donde vamos, es decir, no aplicar tablas, sino aplicar la realidad. Porque, os voy a repetir, si aplicamos la realidad, vamos a descongestionar zonas complicadas que tenemos. Así es. Es que es la solución, sí. Otra cosa respecto al programa, a la hora de hacer lo que son las autorizaciones ambientales de las granjas de terneros, en algún caso he tenido que hacer de terneros mamones, que en ningún caso hacen cebo, ¿sabes? Entonces, lo que es la equivalencia de lo que es un ternero mamón respecto a un ternero de cebo, también me encuentro con bastantes inconvenientes. Bueno, inconvenientes. Me parece que hemos utilizado un mamón equivale a un tercio de un vacuno de cebo. No sé si lo hacemos bien o no. Sí, pero eso tienes unas tablas en el decreto 94, ¿eh? No. Solo me salen animales de menos de 12 meses. Pues bueno. Vacuno de menos de 12 meses. Entonces estos, ya sabes tú, que los sacan con un peso de 200 kilos como máximo, o 100 y pico kilos como máximo de los mamoneras. Ese es un matiz, claro, no genera lo mismo uno que tiene un animal de 500 600 kilos que un animal de 200 Bueno, kilos. pues en esos casos, la idea que llevamos, porque claro, la normativa no puede atender toda la casuística. Ya. Entonces lo que llevamos en esa idea, en ese tipo de producción concreta, bueno, si la empresa integradora, quien sea, presenta un estudio que con la alimentación y con el tiempo, la excreción de nitrógeno es tantos kilos por plaza, bueno, lo integrador en este caso son ganaderos, es un ganadero particular, no es integradora. Hablo de vacuno de cebo, ¿eh? Ya, pero bueno, eso... Hemos hecho una equivalencia de 1 a 3 para el tema pero de la... lo que no podemos es verificar ciertas cantidades si no hay un estudio detrás. No. Claro, porque es que si al sector porcino estamos diciendo que si tiene que reducir un 30%, queremos un estudio que nos haga la integradora, nos haga una memoria, nos haga un estudio de por qué reduce eso, todo el mundo tiene que ir, si el estudio sea más complejo o menos complejo, pero no podemos decir, no, es que yo hago este sistema de producción que llevo el ternero hasta los 6 meses, no me cuadran las tablas, pues bueno, dinos lo que produces. Porque es que si no, es la misma filosofía que estará con el decreto. Para que con el estiércol tú ya sabes muy bien de que se puede almacenar, se va perdiendo un volumen, se puede almacenar hasta un año. Pero a ver, aquí tenemos que dar soluciones generales, no particulares. Es decir, pues mira, estos terneros de tal kilo a tal kilo, es la producción de nitrógeno es tanto, ¿vale? Si eso es un 10% de la tabla, pues un 10% lo admitiremos. Pero lo que no podemos hacer es hacer cosas para cada uno. Eso tenéis que entender. No, lo entiendo. Yo, por ejemplo, cuando hemos realizado una explotación de vacuno para hacer mamones, esa es la equivalencia que hacemos. Un ternero de cebo, pues se suponen 3 mamones. Hasta ahora esa equivalencia no estaba escrita. No estaba escrita, entonces admitíamos lo que se nos decía. Porque, bien, pero ahora que tenemos un decreto y vamos a tener que, pues claro, lo que sí está claro que no vamos a tener al porcino y a la avicultura perfectamente encorsetado y las otras producciones intensivas vamos a tener no sé, que a mí que se me ocurre una cosa, que luego nos proponga todo. Eso hay que entenderlo, que cuando aplicas una cosa tiene que ser una cosa que sea sensata y que sea para todos. Vale. Y la última cuestión, simplemente indicarte de que la declaración de una autorización ambiental integrada compuesta de varias explotaciones, varios números de explotación, incorporar la base territorial de los propietarios que hace la PAC, aparte de lo que son esa sociedad. Y en una PAC pues aparecía que una finca de 10 hectáreas tenía partida entre dos. He puesto la PAC de uno a una explotación de otra explotación. Y una finca tenían partida entre dos, un recinto tenía partida entre dos y no me lo permite. A ver, yo te lo he dicho, eso no lo permite, pero esto lo vamos a permitir para coger la filosofía que hace la PAC. Vale.
Vale, ese es eso. Si pueden arreglarlo estos días, pues mejor. Oye, pues muchas gracias, solo eso, Enrique. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Enrique. Tenemos otras dos palabras más. Una es de Juan Villar. Juan, por favor, actívate el micro. Juan. ¿Me oyes, Enrique? Sí, sí. Sí. A ver, una preguntita para tranquilizar un poco así a los agricultores puros que usan en sus explotaciones purines, por lo que ha comentado el compañero. Zona de Teruel, una zona que no es vulnerable, un agricultor que tiene 100 hectáreas y le tira los purines el vecino suyo. Ahora está tensionado y está cuestionando si quiere que le siga tirando o no. Entonces, para tranquilizarle, se le puede decir que en una zona que sea no vulnerable, el registro lo tiene que llevar el ganadero y siempre y cuando eche el estiércol correctamente y tal, no debería de tener ningún problema. O sea, el cerealista puro no tendría que llevar ningún control del purín en sus parcelas. No, está claro. A ver, la filosofía del decreto es o se gestiona el purín en un centro gestor o bien es el titular de la explotación, el ganadero, quien es el responsable de la gestión, aunque lo haga un tercero. En este caso que tú planteas es el segundo caso que te digo, es decir, el responsable de ese ganadero hace una mala gestión, ese agricultor hace una mala gestión del purín, el responsable es el ganadero. O sea, que ese agricultor no tiene que tener ningún miedo a sanciones porque el responsable lo repercutiríamos al ganadero, que es el que realmente gestiona el purín, porque luego en la declaración que hace de la gestión pondrá las superficies del agricultor, ¿no? Sí. Pues está claro. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Juan. Gracias, Enrique. Eloy Ureña pide la palabra. Por favor, actívate el micro, Eloy. Hola, buenas. Nada, yo una pequeña pregunta. Lo que has comentado de las integradoras, ¿os lo van a decir o no? Porque eso es muy problemático, ¿vale? El nivel energético del pienso para saber lo que contamina. Vamos a ver, ellos tienen que hacer, nos van a presentar un estudio, que va a ser que con los lechones de tal kilo a tal kilo, la producción de nitrógeno es tanta, porque allí está la transformación, date cuenta que ahora se está en una transformación de 2,2, 2,3 y cuando es el decreto 324, estaban en 3 y pico, por lo tanto hay menos consumo de piel. Y por otro lado, el integrador está ajustando la ración de proteína en función del crecimiento del animal. Y eso es lo que hace esa reducción. Entonces, nos va a hacer un estudio que nosotros, en principio, nos lo vamos a creer, lógicamente. Y luego, cada año, por integradora, haremos, con la media de un año, con lo que estimemos, le pediremos la información a la integradora, miraremos que realmente nos dice que la transformación es la que dice, el crecimiento es el que dice, y lo que haremos es hacer una muestra, coger muestras y hacer analítica de los piensos que está dando. Si nos dice que un pienso de iniciación tiene que tener un 20 de proteína, que tenga un 20, no un 22. Si uno de cebo tiene que tener un 14 de proteína, que tenga 14, no 16. Y con eso testearemos lo que realmente nos dice la integradora. Y lógicamente, si lo que nos dice coincide con lo que sacamos, seguirá. Y si no, pues le diremos que reajuste su programa. Vale, no, más que nada iba referido, porque así me sacabas de dudas, porque en el sector del pollo va a pasar lo mismo. Exacto. Cuando se haga el decreto ley va a pasar lo mismo, por eso así me sacas de dudas. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eloy, y muchas gracias, Enrique. Si os parece, no hay más palabras, entonces voy a dar la palabra a Luis Alquezar para que terminemos con la clausura. Luis. No se te oye, actívate el micro, por favor. Muchas gracias, Eva y Enrique. Bueno, pues yo solo agradecer a los ponentes de las 4 jornadas que han sido de un nivel muy, muy alto, a todos los que habéis participado en las jornadas, a Valeriano Tella, organizador de FEMOGA, que es de gran ayuda siempre para nosotros, y por parte de Guaga decir que estamos muy satisfechos con la primera Semana Agraria Online que hemos realizado. Y ahora, para clausurar la Semana Agraria, va a hablar en primer lugar Juan Escalzo, alcalde de Sariñena.
¿Le das paso a Juan? Sí, ¿se me oye? Sí. Gracias, Luis, y gracias, Eva. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo que me hubiera gustado es haberos podido saludar personalmente en nuestro recinto ferial, porque eso hubiera significado que hubiéramos hecho la CEMOGA como se tendría que haber hecho. Aún no perteneciendo a este sector de primario, de la ganadería y demás, me ha parecido la ponencia muy, muy interesante y todas las dudas que os han podido surgir a todos, más que nada por la cantidad de explotaciones que podemos tener, concretamente en Sariñena y en la comarca de Los Monegros. Así que, bueno, solo deciros que muchas gracias a todos por participar y formar parte de estas ponencias o reuniones virtuales que están dentro del marco de esta FEMOGA tan rara que nos ha tocado vivir. Y bueno, ser optimistas y esperar que el año que viene pues, podamos celebrar la feria como se merece y como estamos acostumbrados a vivirla. Así que muchísimas gracias a todos. Pues muy bien. José Víctor Nogués, presidente de la Cooperativa de Los Monegros. Epa. Víctor, José Víctor, no se te oye. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Eva, felicidades, Luis, felicidades. Yo, como presidente de cooperativa, por supuesto, felicitar a FEMOGA y felicitarnos por la jornada. Bueno, la exposición de Enrique, como ya es muy conocido por todo el sector, pero creo que en una novedad como es esta, es muy interesante que nos trasladéis desde la administración. Y permitidme una broma, fijaros que solo ha quedado trabajando Enrique porque le han apagado hasta la luz. Enrique, entonces, bueno, felicitarte por el trabajo que estáis haciendo, pero dentro del marco de FEMOGA, como decía Juan, nuestro alcalde, yo creo que hay que motivarnos y defender más este sector, defendernos como sector primario, y con José Mari, que me imagino que antes lo he visto por ahí, el secretario general, lo hemos hablado. Tenemos que ser críticos y autocríticos con lo que estamos haciendo. Enrique nos ha dicho lo que nos va a pasar, pero tenemos que ir por delante. Europa demasiadas veces nos está dando unas líneas que no siempre compartimos, pero que desde Monegros y desde Aragón tenemos que buscar que un sector, como ha dicho bien Enrique, que somos punteros, que sigamos siendo punteros. Yo tengo varias reflexiones. Una, si somos el último eslabón de la cadena, los agricultores y ganaderos, ¿por qué somos los paganos? Eso es una pregunta que me gusta hacer. Enrique, yo sé que alguna vez lo hemos hablado. Habría que buscar que si generamos, somos parte del problema y parte de la solución. Pero la sociedad se tendrá que acostumbrar a que si quiere gente en los pueblos nos dejen vivir produciendo, nos dejen vivir haciendo nuestro trabajo. Nosotros, los que somos de varias generaciones, hemos intentado modernizar nuestras explotaciones. Hemos intentado que cada vez vivamos mejor en los pueblos para que la gente joven se pueda quedar. Esta nueva, vamos a llamar, normativa de zonas vulnerables, a veces roza con el sentido del humor. Los regadíos de más producción de Europa, podemos vernos obligados a no poder hacer segundas cosechas por incumplir alguna norma. Algo habremos hecho bien o todo está mal hecho. Yo animaros a seguir trabajando, Enrique, y yo sé que tú eres de los nuestros y que seguiremos en esto. Y lo que sí que tengo que decir es que tenemos que estar siempre con el ojo abierto, porque desde Europa flacos favores nos hacen. Por lo tanto, defendamos al sector, y una máxima que siempre digo, tenemos que seguir trabajando por nuestra tierra y por lo que sabemos hacer bien. Por lo tanto, enhorabuena y a seguir adelante. Gracias. Bueno, y por último, José María Alcubierre, secretario general de Guaga. Bueno, pues buenas tardes a todos
y muchas gracias por haber hecho esta explicación, por haber mantenido esta semana agraria con estos tiempos tan duros. La verdad que se me ha hecho difícil esta semana agraria el no estar presente por los pueblos de Monegros, y hoy viernes en el cine de Sariñena, que era donde se acababan las jornadas agrarias. Las semanas agrarias en colaboración con la cooperativa de los Monegros, porque desde Guava, como todos sabéis, entendemos que el cooperativismo es parte de nuestras explotaciones agrarias. Hemos intentado, como hemos hecho desde hace 13 años, pues dar un poco de luz a los problemas que tenemos los agricultores y ganaderos en nuestros pueblos, en nuestra comarca, y quitar un poco de dudas, porque nuestro sector es un sector que depende del tiempo, si llueve, si no llueve, si hiela, si hace pedrisco. Depende de unos precios que nosotros no podemos marcar, ni tanto de compra ni de venta, de una legislación que cada vez está más constante y más restrictiva en muchas ocasiones. Y poner un poco de luz en estas cosas, pues llegan a quitar y nos viene a ayudar al sector, que como bien ha dicho José Víctor, somos el eslabón más débil de la cadena, pero el más necesario, como se ha demostrado en estos tiempos de pandemia. Dar las gracias, esperar que el año que viene podamos volver a retomar la semana agraria por los pueblos, porque esto nos llega a muchos sitios, nos ha llegado a muchos sitios, incluso podemos hacer un mix para el año que viene y probar nuevas cosas, pero también es importante acercar, digamos, las soluciones y las charlas y la información directamente a los pueblos de nuestra comarca y en este caso a la capital sariñena. Dar las gracias, esperar que el año que viene lo podemos hacer y esperarnos vernos que esto pase sin ningún problema grave en nuestra comarca y que podamos ayudar en todo lo posible para mejorar nuestro sector agrario. Muchas gracias y hasta el año que viene. Y lamento deciros que este año no hay vino aragonés ni comida como había otros años, ¿no? Que después de las charlas pues los ayuntamientos obsequiaban con un vino. Este año, pues como todos estamos prácticamente en nuestra casa, menos Enrique, que todavía está trabajando, pues bueno, nos vamos a cenar todos, por eso tampoco me quiero hacer muy extensivo. Gracias y nos vemos el año que viene en Sariñena.